El senador Óscar Ortiz ha presentado un libro que recopila una información sobre el Fondo Indígena, una investigación que ha hecho don Óscar Ortiz. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Efectivamente, tenemos aquí este informe de fiscalización, más de 400 páginas. Son 20 meses de investigación, Jimena. Toda es información oficial, porque son las respuestas a más de 30 peticiones, informe escrito que presenté a los ministerios, a la interventora del Fondo Indígena, como también las comparecencias de ellos. Primero, Jimena, que falta muchísimo para esclarecer el caso del Fondo Indígena, porque no se han procesado a todos los que se deben procesar, porque no se han asignado las responsabilidades y porque se quiere reducir la investigación a personas de bajo rango y a muy pocos aspectos del problema. Por ejemplo, aquí demostramos que con la información del mismo gobierno, el Fondo Indígena recibió más de 3.400 millones de bolivianos. Se gastó más de 1.300, de los cuales solo 729 fueron a los proyectos. Y de esos, Jimena, 686 millones fueron a cuentas personales, 1.040 cuentas personales. Todo esto, que es absolutamente irregular, hemos encontrado auditorías que ya venían del 2010, auditorías que ya venían de 2013 y que advertían esta irregularidad y que no se tomaron las acciones necesarias. ¿Quiénes son los responsables, Jimena? El gobierno durante casi año y medio trató de decir que eran solo los directores ejecutivos. Hemos demostrado con toda la documentación que estamos presentando que los miembros del directorio conocían y no actuaron. Que en ese directorio había 4 ministros, 4 ministerios. Alguna vez se iban los representantes, alguna vez fueron los ministros. Pero uno dice, la responsabilidad se puede delegar, pero el ministro no deja de tener la responsabilidad. Tenemos una absoluta inequidad, Jimena, en la distribución de los recursos. 86% de los 729 millones desembolsados se llevaron 4 entidades que van a estar mañana en el Congreso del MAS. La Confederación de Interculturales, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, la Bartolina Cise y el CONAMAG afín al gobierno. Los pueblos indígenas, Jimena, solo recibieron 14%. La Asamblea del Pueblo Guaraní, que usted recordará, Jimena, en el 2005, con una movilización y un bloqueo que hizo, consiguió que se destine el 5% del IH al Fondo Indígena, solo recibió el 0.65%, menos 1%, quienes hicieron la lucha para que pudiera haber el Fondo Indígena. Todas esas cosas las estamos aquí demostrando y hacemos un análisis de las responsabilidades que hay en cada uno de los problemas más serios. Y presentamos, Jimena... Permítame, don Óscar Ortiz, por favor, tengo que ir a la pausa. Sí. Luego nos va a seguir dando toda la explicación y también nos va a hablar de los respaldos que se tiene sobre todos estos informes que está dando usted de las cuentas y además cuánto ha costado esta investigación. Luego de la pausa. Luego, don Óscar Ortiz, ¿cuánto tiempo le tomó hacer este informe que tengo en mis manos, este libro, que es bastante... ¿De cuántas páginas es? Son un poquito más de 400 páginas, sí. La mayor parte, 40 son el informe que hemos preparado con mi equipo técnico. Usted preguntaba, bueno, ¿qué necesitamos? Básicamente el tiempo y la persistencia, porque conseguir las respuestas, como senador tengo el derecho de pedir informes escritos a las distintas autoridades del Ejecutivo, pero hemos tenido que insistir varias veces, bueno, hasta que conseguíamos que nos respondan. Y hay 360 páginas donde están todos los listados de una y otra forma de todo, dónde fueron los recursos del Fondo Indígena, proyecto por proyecto, a qué organización, en qué departamento, quiénes eran los representantes, cuánto se llegó a aprobar para cada proyecto y cuánto se desembolsó. También está, Jimena, algo que ya el año pasado lo descubrimos, hasta que conseguimos los datos, persona por persona que recibió dinero en cuentas personales, cuánto recibió. Todo esto lo ponemos, Jimena, porque queremos demostrar todo lo que queda por investigar. Yo no sé si la opinión pública, porque hay tantas cosas que pasan en el país. ¿La ex ministra Nemesia Chacollo hizo depósitos a su cuenta personal? ¿Perdón? ¿La ex ministra Nemesia Chacollo hizo depósitos a su cuenta personal? No, ella no, Jimena. Su responsabilidad es por haber autorizado esos desembolsos, porque en ningún momento los desembolsos podrían haber ido a las cuentas personales de los dirigentes, tenían que haber ido a las cuentas personales de los beneficiarios. Un sindicato campesino, un pueblo indígena que tenían que tener personalidad jurídica, abrir una cuenta a nombre de esa entidad y manejar con cuentas mancomunadas los recursos, como son pues en cualquier transferencia de recursos públicos. ¿Qué autoridad de nivel superior hizo depósitos en su cuenta personal? Jimena, quienes recibieron dinero en cuentas personales no fueron
los que trabajaban en el Fondo Indígena ni los del directorio. La responsabilidad de ellos es por haber transferido, haber autorizado y haber hecho esos desembolsos. Quienes recibieron los dineros en las cuentas personales eran los dirigentes de estas organizaciones. ¿Y por qué se toma la decisión de transferir a sus cuentas personales? Obviamente porque ahí se eliminaban los controles. De los 729 millones desembolsados para proyectos, 686 fueron a cuentas personales, Jimena. Eso contradice toda la normativa legal, económica, de administración de recursos públicos del país. En el caso del Fondo Indígena, además, en las leyes presupuestales de 2010, 2012, había artículos específicos que decían que tenían que ir a cuentas mancomunadas a nombre de los proyectos y de las entidades, nunca personales. En una cuenta personal, ¿cuál es el control que hay? No hay, Jimena. Hasta hoy no conocemos qué descargos se han presentado. Ahora, cuando consultamos al Contralor por qué no se habían hecho auditorías, no se ha hecho una sola auditoría en el Fondo Indígena. Él dijo porque no hay papeles para hacer auditoría. Eso le da la prueba del descontrol con el cual se manejó estos recursos, que son cientos de millones de bolivianos. ¿A dónde llega este libro? ¿Va a llegar a la Fiscalía? ¿Va a llegar a la Contraloría? Bueno, aquí lo anunciamos que vamos a presentar, en realidad ya lo enviamos a la Contraloría, que está aquí mismo en La Paz, lo hemos presentado ya y estamos enviándolo a la Fiscalía, porque todas estas conclusiones tienen que ser tomadas en cuenta por ellos. Como senador no puedo ir yo a procesar a la gente, para eso está el fiscal, no puedo ir a hacer las auditorías, para eso está la Contraloría, pero tienen que hacerlo, Jimena. Aquí hay que incluir en este proceso a todas las personas que pasaron por el directorio y ver en qué reuniones participaron y qué se aprobó en esas reuniones y pedirle cuenta a esa responsabilidad. Esas 1.040 cuentas personales que recibieron 686 millones de bolivianos tienen que presentar descargos, tendrían que ser públicos porque no se conocen cómo se están haciendo esos descargos. Ahora, don Óscar Ortiz, ¿cuántos ejemplares de este informe ha hecho? Pocos, Jimena, porque hoy con las redes sociales lo que hacemos, hemos hecho 300 que estamos distribuyendo, bueno, algunos a las autoridades, a los medios de comunicación, y lo que hemos hecho es poner esto en un PDF, está en mi página de Facebook, oscar.ortiz.antelo, está en mi página web, oscarortiz.com.bo, de tal forma que cualquier ciudadano pueda bajarlo y analizarlo. Y yo le pediría que nos ayuden. Por ejemplo, en la medida que hemos ido haciendo público esta información, he recibido llamadas de gente que me dice, ahí en mi comunidad dice que hay un proyecto y ese proyecto no avanzó nunca. Entonces, ese tipo de información necesitamos para que seguir avanzando con esta investigación, ir buscando la verdad, como dice este programa, que es lo que tenemos que hacer todos y como parlamentarios es nuestra responsabilidad como fiscalizadores. Y para ser transparentes con todos, ¿el costo de la realización de este informe? Bueno, el costo de la realización como tal es, bueno, mi tiempo, y para eso me pagan un sueldo como el de mis colaboradores en el Senado, y ha habido gente a la que hemos consultado, auditores, expertos en administración pública, que no nos han cobrado. Imprimirlo nos ha costado 20.000 bolivianos. 20.000 bolivianos. Don Óscar Ortiz, y dígame, con lo que están en prisión, como lo que están en la cárcel, 2 exministras de Estado, ¿se está haciendo justicia en este caso o falta? Falta, Jimena, porque a ver, ¿quiénes están detenidos? Algunos dirigentes menores de algunos proyectos, exdirectores ejecutivos, que obviamente pueden tener mucha responsabilidad, pero del directorio, en realidad la única que está por haber sido miembro del directorio es la exministra Achacoyo. Todos sabemos que fue por mucha presión de la opinión pública que se le incluyó en el proceso. La exministra Ramos no está procesada en realidad por haber sido miembro del directorio y presidente del directorio, sino porque después de ser ministra administró recursos, está entre las que recibieron recursos en sus cuentas personales como administradora del proyecto. Pero todos los otros miembros del directorio ni siquiera han sido convocados a declarar y todos pues tienen responsabilidades. Yo lo he señalado varias veces, el ministro de Economía tiene responsabilidades porque no cumplió con el congelamiento de cuentas a pesar de que el Fondo Indígena durante todos los 5 años en los cuales realizó desembolso no cumplió con la ley, ni la del IDH que le mandaba enviar auditorías operativas todos los años, ni la ley SAFCO que mandaba enviar los estados financieros con auditorías externas. Cuando un municipio de una gobernación no cumple con esos requisitos, al día siguiente se le congelan las cuentas. Si se hubieran congelado las cuentas al conocer las primeras irregularidades, se hubiera evitado al país cientos de millones de perjuicios. Hay todavía, según los mismos datos de la interventora, proyectos por un valor de 545 millones de bolivianos observados. Entonces falta mucho esto, Jimena, y es un proceso que no avanza, que no incluye al conjunto de los responsables y que existen todas las trabas para que realmente se conozca la verdad.
Don Óscar Ortiz, gracias por haber estado en No Mentiras. Muchas gracias, Jimena. Buenas